¿Sabes cómo llegar a la famosa laguna turquesa del Humantay? ¿Por qué es tan popular esta laguna entre las lagunas turquesas del Cusco? ¿Alguna vez escuchaste que en este lugar se hicieron estudios subacuáticos? Sigue en este tu canal, Forever Perú. Yo y mi mochila te mostramos lo que hay en la laguna del Humantay. La salida tendrá lugar en la ciudad del Cusco, muy temprano por la mañana. Haciendo uso de nuestro transporte, iremos con rumbo al pequeño poblado de Mollepata. Después de 97 kilómetros, llegaremos a esta pequeña ciudad que tiene un pasado histórico en el periodo Inca. Después del desayuno que se toma en este lugar de manera regular, sigue el transporte por otros 22 kilómetros por una carretera hasta el sector conocido como Soraipampa, desde donde tendrá lugar nuestra caminata hacia esta laguna. A continuación te muestro el mapa altitudinal, el cual muestra los 3.3 kilómetros que nos permite llegar hasta esta laguna, además de los 300 metros que nos permitirán subir a la parte alta, desde donde tendremos una vista privilegiada hacia esta laguna. Para llegar a esta laguna existen dos caminos. El primero que te muestro lo tomaré como referencia para la subida hacia esta laguna. Es muy importante caminar muy lento y evitar así el mal de altura, ya que esta laguna se encuentra a los 4.258 metros sobre el nivel del mar. Tiene un perímetro de 1.346 metros, un área total de 54.8 metros cuadrados. Etimológicamente, Humantay proviene de la palabra en quechua que significa Human, cabeza, Tai, que viene a ser la abreviación de Taita, que viene a ser Padre o Dios. En conclusión, estamos en la laguna de la cabeza del Dios. Este nombre hace referencia a la montaña que domina y se eleva sobre la laguna. La laguna toma el nombre de esta alta montaña, la cual se encuentra a 5.473 metros de altura con un relieve muy accidentado. ¿Por qué esta laguna se hizo tan popular entre las demás? Gracias a la caminata conocido como el Salcantay, que tiene 5 días de itinerario. Esta laguna comenzó a tener más flujo de turistas y sumado a este, la carretera ha sido posible realizar la visita en un solo día desde la ciudad del Cusco. Gracias al paisaje de nevados, aguas turquesas y ocasionalmente verdes, por eso llegó a ser tan popular esta laguna por encima de otras como el Sibinacocha, la gran laguna que tiene un pasado histórico. El Singrenacocha, una laguna turquesa mucho más grande que la de Humantay. Las 7 lagunas del famoso nevado del Ausangate. O la reciente y popular laguna de La Zuna, en la última capital de los incas, Vilcabamba. Las fotos desde el borde de esta laguna son como te muestro en esta parte de este video. Para tomar fotos de mayor belleza paisajística, habrá que adicionar a nuestra caminata un sector que nos permita encontrar un ángulo y una perspectiva única hacia esta laguna. Es de resaltar que la coloración de la laguna dependerá en el mes que tú vayas a visitar este lugar. Incluso a mí me tocó visitar en pleno nevado y días llenos de niebla. ¿A qué se debe la coloración de esta laguna? Las aguas de la laguna absorben los colores provocados por la luz solar. El color azul y el rojo son los menos absorbidos por este agua. Este efecto lumínico permite que la mezcla de ambos colores nos permita el color turquesa en esta laguna.
Además, existen factores climáticos, geológicos y biológicos del lugar. El equilibrio de estos factores antes mencionados permitirá una particularidad en la composición de este agua, por eso la coloración. Incluso se ha encontrado aguas de color turquesa a menor altitud, como es el caso del río Yoyato, el cual arrastra aguas carbonatadas en su composición. La exploración subacuática que se realizó en el 2016 y 2017 como parte de una investigación de los restos arqueológicos en todo el santuario histórico de Machu Picchu tuvo también lugar en las lagunas del Humantay y el Salcantay. La DDC y el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia realizó este trabajo subacuático. La finalidad fue comprobar el valor religioso andino por su cercanía a una de las montañas más sagradas del antiguo imperio inca, el Salcantay, y junto a esta los otros nevados que rodean a esta misma, como el Humantay, el Yanantay, el Tocorhuay y el Palcay. El valor que tuvieron las montañas y las lagunas incluso han sido escritas por los cronistas Huamán Poma de Ayala, Cieza de León y los manuscritos de Huarochirí, en donde refieren que los lagos, lagunas eran también centros ceremoniales y sagrados llamados huacas. Esta expedición hizo uso de equipos hidroacústicos que permitió conocer el relieve subacuático, permitiendo realizar un mapa batimétrico. Esto significa una técnica que permite conocer también restos arqueológicos inusuales en los fondos lacustres. Frente a los indicios de haber objetos arqueológicos en el fondo de estas lagunas, se hizo este trabajo, al igual que en la laguna de Incachiriasca, Salcantay Verde, Sotococha y Yanacocha, las cuales se encuentran en este sector. Estas inmersiones acuáticas permitieron conocer el origen de los elementos líticos y así comprobar su pasado histórico. Existe una sedimentación que proviene de la desglaciación y que cubre en gran medida estos elementos líticos. De momento no se pudo comprobar si fueron restos de ceremonias religiosas. Además, se pudo conocer que esta laguna, el Humantay, tiene un perfil de embudo y un fondo plano en la zona norte, el cual tiene un fondo de 10 metros en la parte sur. Se encuentra la parte más profunda con 20 metros. Además que la temperatura promedio de esta laguna es de 8 grados centígrados. Esta investigación también permitió conocer que en la parte posterior a esta laguna existe una zona extensa y plana en donde se encontró pinturas rupestres y edificaciones prehispánicas, mostrando así un valor cultural, religioso a las montañas en el Perú prehispánico. Estando ya de retorno, podremos tomar el otro camino en donde resaltan los pequeños arbustos que crecen a gran altura, sumado a un río de aguas muy claras que desciende desde la laguna del Humantay, para luego retornar hasta la ciudad del Cusco. De esta manera habremos culminado con esta visita a la laguna turquesa del Humantay, o la laguna de la cabeza del dios andino, el cual se localiza cerca de la montaña del Salcantay, el dios indomable de esta parte de los Andes. Yo y mi mochila te seguimos mostrando más lugares a lo largo de esta ruta. No te olvides de suscribirte en tu canal y hazme saber en la caja de comentarios qué otros lugares deberíamos mostrarte en tu canal de viajes.